Saludos cordiales amigos todos, les habla Julio César Camacho y agradeciendo de antemano la atención que nos han prestado desde el inicio de nuestras transmisiones hace poco tiempo, pero ya ustedes han sido muy generosos conmigo, han reportado el programa, se han suscrito a esta página de YouTube y desde luego se los agradezco mucho. Ahí está muy fácil. Julio César Camacho 2025. Es la dirección que está en YouTube a la orden de ustedes. Y recomienden por favor el programa a amistades y en fin, estamos tratando de hacerlo lo mejor posible. No tan largo porque yo sé que en estas redes la gente no tiene la paciencia suficiente, pero lo hacemos con el mayor cariño y eso sí, seleccionando las cosas que tal vez a ustedes las puede gustar ver todos los días porque son informaciones y algunas entrevistas de bastante interés. Las variamos en la medida de lo posible. Así que, bueno, dicho esto, hoy les tengo una entrevista sobre lo que ha pasado en el Congreso de los Estados Unidos. Hay un joven periodista desde Washington que ha estado siguiendo de cerca los pasos del Senado y de la Cámara de Representantes, como también de la Casa Blanca, y desde allá, desde la capital de los Estados Unidos, nos va a decir qué es lo último que ha ocurrido con el cierre del gobierno y la reapertura del gobierno que parece que está en ciernes. Vamos de inmediato con los titulares como siempre y comenzamos como hacemos de costumbre con el New York Times. Y el New York Times tiene un titular relacionado con lo de Venezuela y una reflexión, una pregunta bastante importante. ¿Cómo el metal pesado, como dicen ahí, que cae sobre el dictador, puede cambiar los planes de Trump para Venezuela? Vamos a ver qué ocurre en relación a esto. Y sacan allí, por ejemplo, una especie de dilema. Tomar Panamá y llevarse preso al líder de Panamá en 1989 fue relativamente fácil, pero las similaridades entre Panamá y Venezuela son las que están guiando de manera peligrosa la misión que a lo mejor tiene en sus manos Estados Unidos. Es lo que advierten algunos analistas, dice la información del New York Times. Washington Post habla a propósito de lo que ha ocurrido en el Congreso en los últimos días y básicamente tiene una reflexión con una pregunta, también dirían, los demócratas perdieron la batalla del cierre del gobierno, mientras que Trump y los republicanos están arriesgando perder la guerra. Es lo que dice el Washington Post. Pasamos a CNN, vuelve el tema de Venezuela, que está bastante pronunciado en esta última emisión nuestra. Dice, Venezuela anuncia una movilización masiva de fuerzas militares mientras el más grande buque de los Estados Unidos ya está acercándose a esa región. Esto es lo que dice CNN. El Times de Londres dice que el Reino Unido paró de darle información a los Estados Unidos sobre inteligencia en el Caribe debido a los ataques que se han hecho a las embarcaciones en esa zona. El Reino Unido más bien prefiere mantenerse a distancia y mantener su información de inteligencia para evitar pues haberse involucrado en este enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela. El país de España tiene justamente una foto del portaaviones de los Estados Unidos diciendo lo siguiente: Maduro eleva la alerta militar en Venezuela en plena escalada con Estados Unidos. La decisión coincide con la llegada a aguas del Caribe del portaaviones estadounidense Gerald Ford, el más dotado de las Fuerzas Armadas. Pero fíjense ustedes que hay otra información también del Miami Herald en donde muestra el portaaviones y un destructor que está escoltándolo. Recuerden que el portaaviones siempre va escoltado no de uno, sino de varios buques que lo están protegiendo mientras se traslada de un lugar a otro. Aquí lo vemos ya diciendo lo siguiente el Miami Herald. El portaaviones de los Estados Unidos arriba a la región del Caribe, escalando su presión hacia Nicolás Maduro. Esto lo dice el Miami Herald. El nuevo Herald tiene una información de Centroamérica básicamente diciendo que Daniel Ortega cumple 80 años delegando más poder a su esposa Rosario Murillo y a sus hijos. Este dictador pues cumple 80 años y han dicho que está enfermo, pero realmente todavía tiene todo el poder y como a lo mejor se va a retirar del poder, va a dejarlo en manos de su esposa, como que si fuera una monarquía lo que estamos viendo, pero así son las cosas en países que tienen gobiernos como Nicaragua.
El Nacional tiene dos informaciones relacionadas con Venezuela y Estados Unidos. La primera dice, llegó al Caribe el Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo. Y por otra parte aparece Nicolás Maduro diciendo que amenaza con una huelga general si Estados Unidos ataca su gobierno. El mandatario venezolano aseguró que la clase obrera paralizaría todas las actividades productivas del país en caso de un golpe contra su régimen. Sus declaraciones se producen en medio de la presencia militar de los Estados Unidos en el Caribe. Bueno, al regreso les tengo una sorpresa musical maravillosa. Eliana Cuevas y el señor que está acá, Jorge Glem, un virtuoso del cuatro, un virtuoso de la música, un extraordinario músico venezolano que ha hecho una carrera maravillosa, sobre todo divulgar la labor del instrumento, el cuatro, en todo el mundo. Así que no se retiren, volveremos en breve con más de nuestro programa del día de hoy. Pero antes vamos a tener, desde luego, una entrevista desde Washington sobre lo que ha ocurrido en el Congreso en las últimas horas. Bueno, el ambiente político en los Estados Unidos, como ustedes se han dado cuenta, ha estado bastante revuelto, bastante complicado. Parece ser que ya se estaba llegando a un acuerdo. El Senado por fin consiguió los 60 votos que necesitaba para que se desbloquee el gobierno. Recuerden que el gobierno está paralizado, trayendo la paralización más prolongada en la historia de este país. Y eso trae consecuencias de todo tipo. Pero tengo en este momento alguien que me va a ayudar con este tema y nos va a decir qué representa esto para los Estados Unidos, para la economía de Estados Unidos, para la política de Estados Unidos. Es César Báez. Él es periodista de la revista Reason. Bienvenido, César. ¿Cómo estás? Hola Julio César, un gusto estar por acá. Igualmente. Bueno, cuéntanos una cosa. Este acuerdo que se ha llegado, se sabe que es algo temporal, o sea, no es definitivo, porque en enero parece ser que tienen que volver a la tarima a ver qué es lo que van a presentar. Pero, ¿qué crees tú que significa esto? Sí, a ver, lo que está pasando en este momento es que en Estados Unidos, cada año fiscal que termina el 30 de septiembre y empieza uno nuevo el 1 de octubre, el Congreso tiene la responsabilidad de aprobar los presupuestos del gobierno para el siguiente año fiscal. Esto es lo que usualmente se conoce como appropriation bills. El gran problema es que debido a algunos factores de negociación que se produjeron este año en específico, o mejor dicho, tiene mucho que ver el Affordable Care Act, mejor conocido como Obamacare, necesitaba una votación especial para aprobar ciertos fondos para este programa. Bueno, los republicanos que en este momento cuentan con el control del Senado, pues tuvieron un problema para realmente llegar a una negociación con los demócratas y resolver este punto. Entonces, lo que se hace para que el gobierno siga, digamos, funcionando en vez de paralizado en lo absoluto es aprobar esto que se llama los Continuation Resolutions, que son simplemente, pues, digamos, una aprobación de presupuesto temporal. Y este es el objetivo al que quiere llegar en este momento el Congreso, que bueno, ya debido a que algunos demócratas se han puesto de acuerdo con los republicanos para nuevamente abrir el gobierno, veremos al menos hasta principios del próximo año que se apruebe un presupuesto que permita nuevamente reabrir el gobierno. Vamos a hacer una acotación. Esto es distinto a cualquier otra votación que se haga en el Congreso. Obviamente las dos cámaras tienen que participar y al final el presidente es el que pone la rúbrica para darle la aprobación final. Pero acá no es que 51 contra 49, no. Tienen que tener 60 votos en el Senado y el Partido Republicano tiene mayoría, pero solamente 53. Necesitaban 7 votos para poder llegar a los 60 y lograr que la Cámara, o sea, la Cámara Alta que llaman el Senado, pudiera aprobarlo. Después va a la Cámara de Representantes y después de la Cámara de Representantes, bueno, ya va a la Casa Blanca y entonces el presidente lo firma. Pero tú mencionabas algo al principio muy importante. Hay países donde no hace falta este procedimiento, pero en Estados Unidos es el Congreso el que aprueba el presupuesto del Poder Ejecutivo, ¿correcto?
Sí, esto además también es algo nuevo. De hecho, el usual en la mayoría de países es que si el Congreso no se pone de acuerdo para aprobar el presupuesto de un año fiscal en particular, es el presupuesto del año anterior el que se mantiene en vigencia, al menos Exacto. temporalmente hasta que se llegue a una aprobación. Sin embargo, en Estados Unidos hay una ley que se llama el Anti-Deficiency Act, que básicamente dice que el presidente, bueno, el gobierno no tiene autorización a utilizar dinero para fines que no hayan sido previamente aprobados por el Congreso. Y en los 80 se produce una reinterpretación del contenido de esta ley que obliga a que, en caso de que el Congreso no llegue a un acuerdo, no pueda el presidente ni las agencias del gobierno hacer ningún tipo de uso de dinero para pagos o bueno, para continuar funcionando el gobierno, a menos que se llegue a una solución. Y hasta ahora, bueno, han habido cierres totales y parciales del gobierno y lo que acabamos de ver fue el más largo que, bueno, a este momento llega a 41, 42 días. El segundo más largo también ocurrió bajo la El administración. anterior era 35, si mal no recuerdo, Correcto, pero que esa es la fue con razón el por la mismo que... presidente Donald Trump. Sí, sí, pero esa es la razón por la que se cierra el gobierno. Bueno, también por el tipo de votación que esto representa, es que está esa cláusula, lo que se llama el filibuster, es decir, que no basta con una mayoría simple de la mitad más uno, sino que se necesitan la aprobación de 60 senadores. Y por cierto, Donald Trump ha sido un poco crítico al respecto de esta medida de filibuster y parece que uno de sus objetivos políticos también es acabarla. Sí, no, y eso es algo que no es tan fácil hacerlo precisamente porque la Constitución, los reglamentos, la ley de los Estados Unidos hace una vigilancia muy estricta de los fondos que debe gastar el gobierno y esta es la razón por la cual justamente ha habido problemas. Tú mencionaste algo importante. Uno de los puntos de tranca es que los republicanos quieren una cosa y los demócratas quieren otra. Los republicanos querían que les aprobaran el presupuesto y después, bueno, que después discutían lo que querían los demócratas, que era el programa de salud llamado Obamacare, que por cierto fue un nombre que le pusieron los republicanos de manera despectiva, pero resulta que se ha quedado ya bautizado de esa manera. Pero además de esto, lógicamente, ¿qué pasa? El gobierno del presidente Trump no quiere más subsidios del Obamacare y dice que ahí se está yendo demasiado dinero del presupuesto. Pero los demócratas dicen, no, esto es algo que hace falta porque hay mucha gente que no puede pagar los seguros de salud y justamente con el subsidio del gobierno es que ellos pueden tener la atención médica y son millones de personas las que se van a quedar sin seguro o que tienen que desembolsar demasiado dinero de sus ingresos para poder pagar el seguro de salud. Y ahí es donde tuvo la tranca y que todavía permanece, ¿no, César? Sí, y esto es lo que al menos a nivel del Congreso los republicanos le han prometido a los demócratas que se va a reconsiderar en los próximos meses. Repito, lo que se acaba de firmar en el Senado no es una appropriation, sino una resolución para continuar el gobierno hasta principios del Sí, próximo extender el año. plazo, en otras palabras. Sí, y parte de eso, pues, y esa es la tensión dentro del Partido Demócrata, que lo que pasó es que el Partido Republicano se comprometió a reconsiderar o a votar o a renegociar esto en los próximos meses. Repito, es una promesa, puede ser cumplida o incumplida, pero en lo particular... Este año es especialmente conflictivo porque en el año 2021 se aprueba el American Rescue Plan Act y parte de las provisiones, repito, 2021, en medio quizá de los picos de la pandemia, una de las provisiones que permitió ese plan bajo la administración Biden era extender los subsidios del Obamacare y crear una figura especial, repito, para extender la cobertura de este plan, que eran los Enhanced Tax Credits. Pero para poder pasarlo eso en 2021, parte de los compromisos que hicieron los demócratas fue hacerlo temporal. Y esa temporalidad se exime en este año, en 2025. Por eso es que resulta, a ver, esta negociación no es para acabar el Obamacare, pero los republicanos sí quieren que los demócratas cumplan con esa temporalidad, repito, justificada por la pandemia, y acabar con esos subsidios o esa extensión de los subsidios especiales que debería terminar este año. Hay también que considerar pues que los programas de salud son necesarios en Estados Unidos porque aquí la medicina es muy cara, los medicamentos son muy caros. Si hay un fenómeno, por ejemplo, que laboratorios norteamericanos tienen productos
que se venden en otros países más baratos que en Estados Unidos. Ojo, no estamos hablando de un producto distinto. El mismo medicamento del mismo laboratorio es mucho más caro en Estados Unidos que fuera de los Estados Unidos. Entonces, ahí es donde está la contradicción, ¿no? Y la razón por la cual los norteamericanos reclaman un precio más justo, más adecuado. De hecho, durante el gobierno del presidente Biden, él logró que algunos laboratorios bajaran precios de algunos medicamentos y ahora acaba de anunciar el presidente Trump que logró que los medicamentos para adelgazar, por ejemplo, tengan un precio más bajo del que han tenido hasta este momento porque son extremadamente caros. Finalmente, César, entonces hay que esperar enero y ¿qué va a pasar después de enero? Sí, allí veremos nuevamente quizá un nuevo episodio, no pensaré que de shutdown, pero ciertamente negociaciones en torno a este particular. El Partido Demócrata, creo, o mejor dicho, el foco se tiene que poner en el Partido Demócrata. Recordemos que han sido 8 senadores demócratas quienes rompieron con la línea del partido, que era Ujú. continuar o extender este shutdown. De hecho, opinadores progresistas muy conocidos como Ezra Klein del New York Times hacen el caso de que en este momento, por primera vez en mucho tiempo, se está escuchando las demandas que el Partido Demócrata está intentando posicionar en el debate público y que acabar el shutdown un poco les quitó esa herramienta, esa oportunidad para continuar haciendo exigencias dentro del Congreso. Así que ciertamente veremos si se produce un escenario similar, si al contrario fue suficiente con estos 41, 42 días de shutdown y sobre todo cuál es la propuesta de negociación que el Partido Demócrata tiene para traer a la mesa y realmente hacer que el Congreso llegue a un nuevo acuerdo. Así es. Bueno, el año que viene, por cierto, son las elecciones de mitad de periodo y allí esto que está pasando ahora se va a reflejar en esas votaciones. Veremos qué piensa la población de Estados Unidos en relación a lo que está ocurriendo en este momento, las disputas que hay en el Congreso, del Poder Ejecutivo y eso se va a recordar otra vez cuando haya las elecciones, repito, de mitad de periodo el año entrante. Muchas gracias, César, y hasta una próxima oportunidad. Gracias por la invitación. Era César Báez, analista y además periodista de Reasons, en vivo y en directo para nuestro programa del día de hoy. Bueno, y quiero despedir el programa del día de hoy con una noticia bastante grata, digo yo, un espacio grato. No vamos a hablar de política, no queremos hablar de cosas que han sido bastante difíciles durante todos estos días, pero sobre todo porque se trata de dos artistas venezolanos, un músico de la talla de Jorge Glenn y Eliana Cuevas, una extraordinaria cantante, cantando una canción, interpretando una canción de Simón Díaz, una canción bellísima, interpretada por ellos. Así que ya lo saben. Les quiero recordar pues que se suscriban a nuestra dirección @Julio César Camacho 2025 @Julio César Camacho 2025 es la dirección en YouTube, pero también está disponible en otras plataformas para informarles de lo que está pasando en Florida, Estados Unidos y el mundo. Así que gracias por su sintonía y les voy a dejar con Jorge Glenn y Eliana Cuevas. La vaca mariposa tuvo un ternero, la sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos se llevan flores por el amanecer, y ella lo esconde